¿qué tal amigas, amigos televidentes? Estamos en Extra Plus, sumando vigores, en esta edición en que conversamos con Bismarck Ciero. Muchas gracias, Bismarck, por estar con nosotros en esta edición. Vientos de guerra civil, y no me refiero necesariamente a la película que ya se anunció, sale en un par de meses. Hay que recordar que en los Estados Unidos, por lo menos en el cine, constantemente se viven guerras, se viven agresiones, se viven invasiones. Incluso Nicaragua ya una vez en el cine invadió los Estados Unidos. Creo que se llamaba Amanecer Rojo, aquella película, que eran tropas cubanas y nicaragüenses invadiendo los Estados Unidos. Y ahora hay una película nueva que se llama Guerra Civil, pero no vamos a hablar de esa película, ¿verdad? Que desde ya empezó a vender, sino más bien de la situación real del enfrentamiento entre Texas, con el apoyo ya de prácticamente la mitad de los gobernadores, de los 50 gobernadores de los Estados Unidos, enfrentado al gobierno del presidente Biden. Hasta de independencia, el Estado, la República Popular de Texas han hablado. Fíjate que leyendo un poco la historia, Texas siempre ha tenido no sé si recordemos que era parte del Estado mexicano, pero donde ha sido Texas y California, sobre todo California del Sur, ellos son de las economías más fuertes. Incluso, solo para dar un dato, creo que California es una de las 10 economías en el mundo, solo el estado como tal, y Texas la número 2, 17 o 23, no logré hallar el último dato, pero está entre las economías más altas. Recordemos que ahí es zona petrolera y toda esa parte, ¿verdad? Y que 25 petroleros y ganaderos, 25 gobernadores de 50, ya con el de Texas serían 26, tienen el 50 más 1. Y para mencionar algunos nombres, o sea, Alabama, Alaska, Arkansas, Carolina del Sur, las 2 Dakotas, la Florida, Georgia, Indiana, Luisiana, o sea, si los revisas, todos esos estados son estados que han estado en la historia, o sea, son parte de la historia de Estados Unidos. No que los otros estados no, pero sí han tenido una historia muy fuerte, marcada. El tema de la migración y que sea el punto tirante con Biden, ¿verdad? Más allá de la migración tiene que ver con un proceso que ya llegó, como decimos, mucha agua a ese cántaro, que ya hablar de los migrantes ya es solo para que se rebalse, ¿verdad? Recordemos, en el año 89 ya hubo un intento fuerte y marcado, luego cuando ampliaron un ferrocarril que va de costa a costa y que tenía que pasar, y hubo un problema fuerte porque quitaba algunas áreas de extensiones de ganado fuerte, entonces partían dos muchas propiedades que eran productivas muy fuertes y que iban a implicar muchas cosas, el reasentamiento, moverse. Incluso se agregó Detroit como estado industrial y toda esa parte. Luego con las huelgas que hubieron en el 91, que incluso afectó hasta las grandes ligas, y hasta el equipo que estaba en el béisbol de grandes ligas se iban a retirar y todo. O sea, eso ha venido sumándose, eso va sumando, y lo del alambre de púas sobre el río Bravo, ya la cerca y todo lo demás, ya la frontera, o sea, ¿cómo se llaman estos? Los patrullas de frontera y todo eso ya lleva años. Incluso es de las fronteras más difíciles, según narran las historias de los migrantes. Hay tejanos, así les dicen a los ciudadanos de Texas, que cazan humanos o cazan migrantes, sí, y lo ven como algo normal. Y no está penado, incluso dentro del Estado como tal. Sí, y entonces aquí lo que ocurre es que el gobierno del presidente Biden tiene una política
hacia la inmigración en su país, con la cual no está de acuerdo Texas. Hay que recordar que Estados Unidos efectivamente tiene un gobierno federal, pero a los gobernadores en sus estados se les da mucha autonomía. Incluso existen legislativos estatales. Es decir, además del legislativo, el Congreso de los Estados Unidos, donde están representantes de todos los estados, senadores y congresistas, existe un legislativo local para cada estado, un legislativo estatal. Es decir, tienen una forma de gobierno bastante autónoma. Hay ciertas leyes que rigen para todo el estado federado, es decir, para todos los Estados Unidos, pero hay leyes particulares para cada país, para cada estado, perdón. Entonces, este es el caso de Texas. Texas no acepta la política migratoria del presidente Biden, ¿verdad?, que permitiría, según el gobernador tejano, permitiría ser invadidos, decía él, por criminales, delincuentes, violadores, narcotraficantes. Eso es lo que dice el gobernador del estado. El gobernador Greg Abbott, él desestimó una resolución que hubo en cuanto a instalar las nuevas barreras que le dijo Biden. Entonces él fue a poner sus cercos de púa y hace algunos meses, creo que fue noviembre, octubre, no recuerdo, si finales de octubre creo, se aprobó la ley SB4 en Texas, una ley en Texas donde permite a las autoridades locales mayores facultades, incluso detener, procesar, deportar, hacer lo que quieran. O sea, casi le quita la penalidad, pues, si invaden tu terreno migrante y vos lo querés desalojar, como que estás limpiando garrapatas o pulgas, lo puedes hacer y a nivel de Texas no vas a tener ningún problema, pues. Recordemos que el Departamento de Justicia declaró inconstitucional la ley, declaró y hizo fuertes críticas, además recibió críticas del presidente mexicano Andrés López Obrador, donde casi le recuerda a los tejanos que son la mitad de su ADN mexicano, pues, que no se pongan en esa situación con los mexicanos, porque él acusa más a los mexicanos. Y la tensión creció debido a que Biden dijo que podían pasar. Recordemos que Trump pidió a los estados que hablaba de invasión, usó la palabra invasión, entre comillas. Entonces, entre la campaña del expresidente Donald Trump por la silla presidencial, más la espina que se tiene con Biden y las elecciones, eso es un caldo bien fuerte. Recordemos que las últimas elecciones en Estados Unidos han sido las más cuestionadas en la historia de Estados Unidos, y el estado de Texas tiene que ir por colegio, tiene un colegio bien fuerte, y 25 gobernadores te está dando prácticamente en los estados que mencionamos, como la Florida, como la Dakota, todo, le da un alto porcentaje. O sea, vos sumás esos 25 estados, y si el candidato a la presidencia alimenta ese tema para ganar el colegio electoral que tiene ganadas las elecciones. Pero todavía ahí faltan los más fuertes. Acuérdate, está Nueva York, está California, Pensilvania, que grande. Que son bien fuertes. Pues estos son estados que ciertamente son 25 estados, pero no necesariamente representan el 50% de los colegios electorales. Pero aquí hay una cuestión que tal vez es la que pone más leña en el fuego, que es el anuncio el gobierno central de federalizar la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es un ejército del Estado. Cada Estado tiene su propia Guardia Nacional, que es independiente más bien de las Fuerzas Armadas, es decir, del Ejército, de la Naval, de la Fuerza Aérea, de los Marines, de los Estados Unidos. Es como una reserva, digamos, pero es una reserva de ese estado. Y entonces dice Biden, vamos a federalizar, es decir, vamos a convertir la Guardia Nacional en un órgano federal que responda al gobierno central y no al gobernador del estado, a la Guardia Nacional. ¿Para qué? Para que la Guardia Nacional
haga lo que le está mandando el gobierno central. Y ahí ha habido roces que han sacado chispas fuertísimas. Recordemos que entró la Corte Suprema, ya, han entrado todos los poderes, pues, en conflicto, pues, podría decirlo en conflicto, han entrado al ruedo, porque el gobernador no le hizo caso y desafió, ¿me entendés?, a la Corte Suprema, cuando no le aprueban la SB4 de Texas, cuando le dicen que no dejen de hacer y él dice que se iba a poner, y con su Guardia Nacional, y fue votada bien reñida, el 5-4 en la Corte Suprema, y sin embargo él no le ha, lo cual habilita lo que acabas de decir, lo de la patrulla fronteriza, que pueda y derribar los alambres y todo lo demás, y no le hicieron entrada, pues. Sí. Según algunos analistas en los Estados Unidos, estos son vientos de un enfrentamiento que podría devenir eventualmente en una guerra civil parecida a aquella llamada guerra la guerra civil norteamericana por el tema del esclavismo, que enfrentó a los estados del norte con los estados del sur, que eran los estados esclavistas. Justamente Texas está en el sur de los Estados Unidos y podría revivirse, según los analistas, este pasado. A mí me parece que es como un poco difícil. No es imposible, porque hay cosas que no son imposibles, pero es un poco difícil. De lo que más me suena esto es de permitir el ingreso de ciudadanos de color a las escuelas y las universidades, y el caso de Alabama, y la desatención del gobernador de Alabama a el permiso que se debía de dar, o la protección, a la garantía que se debía de dar para que estudiantes de un color distinto al blanco pudieran entrar a los centros escolares y combinarse con los estudiantes blancos. Me recuerda más esto que otra cosa, te cuento. Sí, tiene que ver un poco con desagregación, sí. Con segregación. Recordemos que eso pasó en los años 50, en los años 60, luego se vino con la parte más de los hispanos, y sobre todo con la parte que tiene que ver con ese verdadero cambio, o sea, ese enfrentamiento que se tiene como para más que un verdadero cambio como tal. Sí. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Israel debe de detener sus acciones para no caer en genocidio, dice la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores. Dice Estados Unidos que ocurrió en Jordania, el gobierno de Jordania dice que no, que ocurrió en territorio sirio, es decir, un poco al este de su territorio. El asunto es que un grupo envió a una base militar norteamericana drones que causaron la muerte de 3 soldados norteamericanos y aproximadamente 40 más resultaron heridos. Estados Unidos, el mismo presidente Biden, el desaparecido y reaparecido secretario de Defensa, que estaba en alitas de cucaracha, por cierto, como se dice popularmente en Nicaragua, reapareció ante las cámaras para decir, junto al presidente Biden, que su país va a responder con todo en el momento en que considere necesario esa agresión contra los Estados Unidos supuestamente perpetrada por Irán, porque aunque Irán está geográficamente largo de donde han ocurrido los hechos, se acusa a Irán o a milicias proiraníes de haber actuado en esta base militar. Y hay una discusión, Jordania o Siria, porque si es en Jordania, Jordania misma se metería en serios problemas. Y esto subiría el tono de lo que está ocurriendo en el Oriente Medio. Porque es decir, si bien tenemos lo de Gaza, Bismarck, lo de la Cisjordania, tenemos también ahora un conflicto que se amplía en Jordania, junto con el conflicto que se ha generado con Yemen, en el que ya han intervenido fuerzas de Estados Unidos y de Gran Bretaña.
Fíjate que es el noreste de Jordania, cerca de la frontera con Siria. Damasco se lavó las manos, pues no, nada que ver. Igual hicieron los iraníes. Pero Jordania, recordemos que desde hace ratito tenían a la par a Cisjordania y ya han estado con el caldo cerquita por todo el Frente Popular Palestino para la Liberación. Supuestamente mucha parte de ahí se están preparando, de ahí salió mucha arma. Estados Unidos dice que va a responder con todo. Lo que yo siento es que ya la escalada subió en toda esa zona de ahí. La vez pasada hablábamos casi como de un triángulo, no de la muerte, un triángulo caliente, de fuego. Fíjate que el Mar Rojo, pasando por la parte de los de Yemen, el otro estrecho y Cisjordania es un triángulo fuerte. Ahí ahorita yo me puse a ver las noticias, qué piensa Occidente, Europa. Entré a la página, por ejemplo, de Alemania. Alemania anduvo de visita el canciller en el Líbano, duró un par de días la semana pasada. El canciller Scholz. Y le llevó así como una regalía de 15 millones de euros para que vea como la frontera con Palestina, con Israel, que no se ponga violenta. Pero todos los días se estallan y se explotan más de 15 millones en explosivos y en armamento. Pues. Pero mira una cosa, es decir, lleva supuestamente ayuda para el tema de Palestina y demás, pero retiró Alemania su ayuda al programa de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, igual que Japón. Pues sí, ellos retiraron, creo que eran 200 o 380 millones de euros, pero sin embargo todos los días se gastan 30, 40 millones de euros en pólvora. Hay dinero para la guerra y no hay dinero para los efectos de la guerra o los desastres que ocasionan que la guerra. Había un debate, o existe todavía el debate en torno a ello. Europa en algunos temas se ha venido como desmarcando en la parte que tiene que ver con Israel. Incluso con lo de la demanda que hace Sudáfrica, hay países que votaron y que dieron su apoyo. Recordemos que el desastre que está allí, más que la vergüenza humana del genocidio, el desastre que está quedando en toda la zona, nunca antes visto, pues prácticamente es una tercera guerra mundial, pues nada más que se está viviendo ahora solo esa parte de ahí y no quieren de que ya empiezan a hablar no de paz, pero sí de acuerdo en Ucrania, porque es lo más cerca que tienen para que se les pase para Europa. Recordemos que ahorita Alemania pasó por 2 o 3 paros de los productores, porque querían sacar 17 mil millones para Israel y Ucrania, y los pararon porque no tenés 12.000 para tus alemanes y tenés 17.000 para afuera. O sea, tenés para el canil de la calle o de tu casa, pues, y los pararon. Más que eso, habría que ver también la parte que tiene que ver con una guerra prolongada que pensaba que iba a tener un desgaste en la acción militar rusa en Ucrania, y la va ganando Rusia, de calle la va ganando. Y no sé qué van a hacer porque tienen que regresarle los 37 mil millones que le tienen congelado a los rusos. Va cumpliendo años que le tienen congelado y sin embargo no mira que colapse, digamos, o que le haga mella a la economía rusa y sigue manteniendo, y no hay reales para Ucrania. Ayer el fin de semana usaron la maquinita en Estados Unidos porque no había plata. Pues. Bueno, que ese es un tema, si querés, de ese volvemos a los Estados Unidos en breve, porque quiero salir del Medio Oriente antes de meternos a Ucrania, que también tiene sus noticias más recientes que tienen que ver con la guerra también. Pero quiero quedarme en el Medio Oriente y vos lo mencionaste ahorita, la intervención de la Corte Internacional de Justicia, en donde Sudáfrica introdujo una demanda por genocidio en contra del Estado de Israel. Y dice la Corte que el Estado de Israel no tiene razón
al decir que la Corte no tiene jurisdicción en este caso y que no se están cometiendo actos de genocidio. Aunque no hay un fallo, sí hay una advertencia de la Corte para Israel diciéndole, es decir, anunciándole una serie de medidas cautelares para proteger la vida de la población palestina, y dice la Corte para evitar el genocidio. No estoy seguro si dice para evitar que continúe, pero sí dice para prevenir el genocidio que se causa en situaciones relacionadas con el genocidio, lo cual desde ya es o ha sido celebrado. Lo que pasa, es decir, por las naciones que apoyan a Sudáfrica en esta demanda, que se incluye a Nicaragua, pero Israel, igual que Estados Unidos, se quiere desentender de este asunto y quiere decir que la Corte Internacional de Justicia, como lo dijo Estados Unidos en su caso con la demanda de Nicaragua, que no tiene jurisdicción, pese a que ya la Corte dijo, sí tenemos jurisdicción, porque Israel es firmante del Tratado de No Genocidio, por lo tanto sí lo podemos tratar. Sí, ellos aceptaron estas reglas del juego y no están respetando estas reglas del juego. Entonces, a fuerza va a tener que cumplir Israel. ¿Qué va a suceder cuando no cumpla? Yo creo que va a haber un alto al fuego. Además se da un día simbólico, un día antes del día de que se celebra del genocidio nazi. Tiene que ver mucho lo del fallo del tribunal, que tiene que influir, o sea, va a influir mucho en cuanto a las posiciones políticas de la zona y cómo se está viviendo en la zona, porque Estados Unidos ha abierto tantos francos que ya no creo que le dé abasto. Sí, ya sacó la maquinita el viernes pasado y el fallo fue contundente en cuanto tal vez no dice genocidio, prevenir el genocidio, y le cita un montón de cosas que debe procurar hacer. Entre ellas está no alto al fuego, 1, 2, dejar que entre la ayuda humanitaria y regresen a sus lugares los 2 millones de desplazados, y que ellos tienen que retirarse de esa zona y dejar que se reconstruya. Creo que Israel viene un año de elecciones, que no quieren hacer elecciones. Netanyahu a nivel interno tiene problemas. Lo que pasa es que en las cadenas de noticias de Occidente y el resto, aquí tenemos que encargarnos de decirnos, hay conflicto interno dentro de los mismos judíos. Sí, hay que recordar que el gobierno de Netanyahu es un gobierno de minoría que tuvo que ser electo de esa manera porque quien había ganado las elecciones, más o menos lo que sucedió en España, ¿no? Quien había ganado las elecciones no lograba los votos suficientes para ser nombrado presidente. Sí. Y entonces pues dijeron, bueno, pues vamos a nombrar para que haya presidente, ¿no? Y entonces nombraron a Netanyahu, pero no es el gobierno de la mayoría. No, y no quieren hacer, ahí van a tener que cambiar algunos, o sea, tiene que haber un alto al fuego. Primero, no hay muchos recursos. Además, acepten o no, Israel ha tenido bajas, a pesar que no se está enfrentando a un ejército regular, ha tenido muchas bajas, y la gente ya tiene una presión, tanto por los que eran rehenes, una presión porque eso no es sostenible, ya va para 4 o 5 meses, eso no es sostenible, pues, porque recordemos que muchos palestinos trabajan en empresas y en negocios judíos. Entonces, no creas que el 100%, además el gobierno de minoría, como bien lo dijiste, no creo que le quede mucho. Son capaces de entregarlo. Un gobierno de minoría que además enfrenta señalamientos por corrupción también. Netanyahu tenía señalamientos por corrupción, se encontraba en el momento más bajo de su popularidad. Cuando ocurren los ataques de Hamas, que volvemos a repetir, es un órgano creado por, ¿cómo se llama? Un grupo armado creado por la inteligencia israelita, por el Mossad, justamente para debilitar a la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. Hamas es un grupo creado por Israel.
Tiene Netanyahu un momento de debilidad en su gobierno y muy a propósito resultan las acciones del 7 de octubre de Hamas y llama Netanyahu a una supuesta unidad nacional israelita contra las agresiones. No sé, ahí hay cosas como que no pegan bien, no pegan bien. Y estamos hablando, decía el director de la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando que de cerca de 40.000 muertos, el 70% son niños y mujeres, ¿verdad? Ese 30% que son hombres no necesariamente son activistas o militantes de los grupos armados, ¿verdad? Pero estamos hablando que el 70% son niños y mujeres, ¿verdad? Y que lo mínimo que debería de haber es hablar de un alto al fuego. Lo mínimo, lo mínimo. Decía el director de la Organización Mundial de la Salud al hablar de lo crítico de la situación en Gaza. No es de extrañarse que muchos de los secuestrados por Hamas sean incluso rivales de Netanyahu a nivel de la política o familias vinculadas a la política. A la oposición. A la oposición, que es una manera de quitárselo. Pues. Recordemos también que han muerto más de 100 periodistas. Pues eso, sí, 160 periodistas. Sí. Eso es terrible porque yo escuché una... Pero hermano, no son solamente 160 periodistas, 160 periodistas y en la mayoría de los casos sus familias, porque ha sido ataque directo a la casa del periodista. Exacto. Misiles dirigidos a la casa del periodista. Sí. O sea, que van completos, pues. Sí. Si te toca ir a aquel lado, ya sabes, ¿verdad? Y ir solo. ¿Por qué te digo esto? Porque es un elemento importante en cuanto al acceso a la información y que se tenga esa información de primera mano, que durante décadas no fue así. Por eso el poder se ejercía por la desinformación y lo quieren seguir haciendo por la desinformación. Y los jóvenes no han estado informados ni han leído que la historia, más allá del 7 de octubre, que tengamos nuestras dudas sobre lo de Hamas, si fue o no fue planeado entre ellos, siempre ha habido un problema con los palestinos, y como todo mundo sabe que hay un problema de 70 años, uno más, uno menos, no va a sumar ni a restar, y que sean niños y mujeres es un doble mensaje, pues. Por un lado, por el nivel de la reproducción, y otro lado, que sean niños, ¿verdad? Los más vulnerables. Habría que darse a la tarea, decía el de la OMS, en el levantamiento de la información de muchas víctimas que no han quedado registradas. Todavía hay zonas que no han podido... Sí, hay una cantidad de desaparecidos enorme. Exactamente. Sí. Que si después de un tiempo los desaparecidos, no sé si son después de 5 o 6 meses, no sé cuántos meses son, o si es un año, los declararan muertos, las cifras serían mucho mayores. Pues. Sí. Serían bastante significativas. Y hay un elemento clave que, si Estados Unidos no se ha pronunciado, pero los europeos que tienen los otros dos frentes abiertos, no los vi tan anuentes, ni a los alemanes, ni a los mismos daneses en cuanto al tema de Israel. Recordemos que Hungría tiene sangre musulmán y toda esa parte, y no estaban de acuerdo, y mucho menos con la entrada después de Suecia, y negociaron a la OTAN. Entonces ahí hay una tirantez interna también que los va a llevar a tomar decisiones que no veo otra salida que el alto al fuego. Al menos le bajan un poco el gas, y a lo mejor los mismos secuestrados no fueron de Hamas, fueron de ellos mismos, pues, para quitarse a la oposición de encima, o los que tienen ahí. Sí, ok, vamos a hacer una pausa en esta edición. Estamos conversando con Bismarck Siero. Hablamos de esto de Estados Unidos, que habíamos dicho, pero también hablamos de Ucrania y lo que está pasando en Ucrania, más allá del tema de la guerra. Acaba de salir el derribo de un avión ruso, pero ¿quién lo votó? ¿Y por qué? Regresamos en breve. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Con Bismarck Siero estamos conversando. Un avión Il-76 ruso cayó en Belgorod
en territorio ruso. Y el Ministerio de Defensa de Ucrania inmediatamente anunció que con éxito habían derribado un avión ruso. Pero cuando Rusia anuncia que en ese avión lo que se eran trasladando a varias decenas de prisioneros ucranianos hacia el territorio ruso, la información desapareció, la información del Ministerio de Defensa, acreditándose el derribo del avión, del Ministerio de Defensa ucraniano, acreditándose el derribo del avión, desapareció, incluso en las redes fue borrada, y aparece que Zelensky está ordenando una investigación exhaustiva de las condiciones en que ese avión cae en el territorio de Belgorod, en el sur, muy cerca de la frontera con Ucrania. Esto representa un serio revés, de alguna manera, para Zelensky y el gobierno de Zelensky y las fuerzas ucranianas, que prácticamente derribaron, o no prácticamente, pues según el anuncio que ellos mismos hicieron, derribaron un avión con sus propios compatriotas. Recordemos que ya tiene varios meses Zelensky que ha andado tocando puertas buscando más reales y no hay. Por un lado, hay conflictos internos entre los militares y los jefes de las Fuerzas Armadas arriba. Hay acusaciones mutuas o señalamientos mutuos de corrupción por venta de armas. Y a esto todavía le pone una cereza más, que le botan el avión con los prisioneros, que son los mismos ucranianos que venían allí. No la tiene de todas, no quiere hacer elecciones que también tocan en este año porque dice que no hay condiciones, no le están dando realidad ya Occidente, Estados Unidos, Biden se le está haciendo el desentendido, le mandó a presentar un plan estratégico como de cierre de este año, no de acuerdo de paz, como, no sé si poner como una sombrilla, un marco que le dé una salida, y derribar este avión de su mismo compatriota va a provocar mayor fraccionamiento a nivel interno. Es que principalmente me parece que es a nivel interno, el efecto de esta información es a nivel interno, porque a nivel externo los medios de comunicación prooccidentales de una u otra forma se encargan ya no de hablar de un avión derribado, sino de un avión siniestrado, de un avión que se accidentó. Incluso he visto el accidente del avión Il-76, el titular, ¿no? Es decir, ya no es el avión que alguien botó, sino un avión que se accidentó. Se cayó solo. Se cayó solito, por algún desperfecto técnico-mecánico, humano, no sé. Pero ya están hablando de eso, es decir, ya no es la victoria militar, sino que ya es los rusos malos, malvados, perversos, que no le dan mantenimiento ni a su propio avión y lo botaron, ¿no? O dejaron que se cayera. Pero al interno de Ucrania, es decir, cuando venís y decís que el Ministerio de Defensa de Ucrania se acredita haber derribado un avión que iba lleno de ucranianos, para la gente, me parece a mí, es como echarles un balde de agua fría. Y si tenías algún nivel todavía de apoyo a Zelensky, que no cuenta con los apoyos adentro, porque no cuenta con todos los apoyos adentro, ¿verdad? La gente se está resistiendo a inscribirse en las Fuerzas Armadas ucranianas. Hay mucha gente saliendo del país. Los que pueden han logrado salir del país, encontrarse en condiciones muy difíciles, especialmente en Polonia, donde están recibiendo mucho maltrato, ¿verdad? Y en otros países hacia el oeste. Entonces, las cosas para el gobierno de Zelensky en Ucrania me parece que se complican. Ellos primero aseguraban que llevaba armamento, por eso ellos lo derriban el miércoles. Luego cambiaron y cuando primero se lo acreditan como una victoria, luego decía que trasladaba armas, y luego decía que era un avión militar de carga y que no llevaba. Cuando los rusos sacan el listado, dice todo lo que va, porque eran soldados. O sea, eran prisioneros ucranianos. Prisioneros de guerra. Se le complica más la cosa y cambian la versión. Recordemos que Ucrania en este momento
a nivel interno pasan varios elementos sociológicos. El primero, que se tiene que dar dentro del marco de unas elecciones, y las anteriores a esta, donde ganó Zelensky, fueron fraudulentas, ¿verdad? Y vienen desde el 2014, ya llevan 10 años en ese tira y encoge, y ya la gente no aguanta. Uno. Dos, hay ciudadanos de dos categorías, ucranianos de primera y ucranianos de segunda. Los de primera están pasando la guerra bonita ahorita al lado de la península de Ibérica, Palmas Mallorca, en la isla Canaria, tomándose su vinito, tomando sol con un puro. En la Costa Azul. Y el resto que no está en el país, o está en el país y no quiere ir a la guerra, tiene que pagar el impuesto de guerra. O sea, si vos sos ucraniano, vives madre ucraniano y no quiere ir a la guerra, tiene que pagar el impuesto de guerra. Y si no pago el impuesto, me tienen que llevar a la guerra, quiera o no quiera, ¿verdad? Entonces no está teniendo eco, o sea, ya va primero, ¿verdad? Toda la parte de las elecciones, toda la parte que tiene que ver con zonas de primera y segunda. Ahora nos matás prisioneros. En una de las plazas famosas en Kiev, dos de las plazas, las mujeres demandando que les regresen a sus maridos. Y eso es todos los domingos, así como hacían, creo que era en Argentina, por los desaparecidos, ¿verdad? Plaza de Mayo, sí. Así están haciendo en Kiev, están yendo a pedir por sus maridos, o sea, que de regreso, pues. Esos elementos, por eso es que no quiere que hacer elecciones, porque él sabe que con todos esos elementos en contra no corre ni nada, pues. Y por otro lado, yo creo que sigo creyendo, es sacrificable, pues yo no le veo buen fin a... Sí, no, ya Occidente lo tiene como un peón que se puede sacrificar efectivamente en ese... Ahora, en diciembre, hace un mes, le encontraron al ministro de Defensa un mercado ilegal de armas y de municiones de 1.500 millones, pues. No esconde 1.500 millones así nomás, y ahí nomás los escondieron en los Balcanes. Ahorita que les cayeron en toda esa parte, llegaron las armas y no llegaron las municiones. Entonces, y la queja empezó porque empezaron a llegar las cajas de armas a dos frentes que tenían que ir cuando estallaron la represa, pero se dieron cuenta que no habían sido ellos, porque estaban las armas, no estaban las municiones, estaban por decirlo así, estaban los cañones y no estaban las balas. Entonces, al final, ahí por eso fue que lo descubrieron. Después trajeron unas municiones que no eran para el tipo de armamento. Se desata en octubre lo de Israel y aparecen armas que estaban en Ucrania, aparecen en Israel y ahora inclusive y en manos de Hamas, además. Exactamente. Sí. O sea, ahí hay concha arriba, concha abajo, ¿verdad? Así es el dicho. De algo por ahí, por lo menos tiene pico de pato, cole pato y camina como pato. ¿Qué será? Y dice cuacuá. Sí. Y recordemos que los dos jefes de la CIA para la zona de Euroasia se han mantenido en esa zona en los últimos 2 años. Ni siquiera, y los viajes que ha hecho Blinken han sido casi prácticamente, está viviendo en Jerusalén, pues, y en esa zona, no creo que se baje la escalada, va a crecer más. Siempre le hemos dicho, cada vez que nos reunimos hay un país más que se integra, ya se está agregando Jordania, que no estaba antes. Siria sabemos que lleva 10 años. Yemen, que ahora está más en lo fino. Y lo que pasó, el acercamiento, creo que fue 1 o 2 portaaviones a Japón, de Norteamérica. Es una señal que a los chinos no los tienen muy contentos. Claro, y especialmente después de los resultados de las elecciones en la isla autónoma de Beijing, que favorecen para Taiwán a un gobernador proindependentista, especialmente después de esas elecciones. Entonces las cosas se ponen ahí color de hormiga. Hacemos una pausa, Bismarck. Continuamos en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores. Ya el 4 de febrero, es decir, este domingo, en El Salvador hay elecciones para elegir el presidente y para elegir también al legislativo. Un poquito más para allá, en marzo tenemos
elecciones en Rusia. Del 15 al 17 de marzo se realizan las elecciones para elegir presidente de Rusia. Decíamos que este lunes el presidente Vladimir Putin ya quedó legal y oficialmente inscrito como candidato para estas elecciones. En mayo tenemos elecciones presidenciales en Panamá para el presidente y el legislativo, y en República Dominicana el 19 de mayo. El 2 de junio las elecciones en México para el presidente y el legislativo también. En Unión Europea hay elecciones el 6 al 9 de junio para elegir el Parlamento Europeo. En Uruguay el 27 de octubre, en Estados Unidos el 5 de noviembre para elegir al presidente y a miembros de la Cámara de Representantes y del Senado. Hay que recordar que hay elecciones de medio término que eligen a una mitad ahora y a otra mitad en la siguiente. Y básicamente esas son, digamos así, como las grandes elecciones que tenemos cerca, Bismarck. Sobre las elecciones en los Estados Unidos, el que no la tiene todas consigo es el presidente Biden, que dice que el presidente en funciones es Trump. En un discurso dijo el presidente: ¿cómo va a ser que el presidente en funciones, Donald Trump, diga eso de nuestro gobierno o de nuestro país? Dijo en algún momento, es decir, en una confusión que tuvo, en un lapsus que tuvo, y el presidente Trump, el expresidente Trump, va ganando puntos para la nominación de su partido republicano, pese a un montón de acusaciones que hay en su contra legales, ¿no? Hay un aire de elecciones en toda América Latina, igual en toda América, igual Rusia, Indonesia, India, Estados Unidos. Hay un elemento, casi la mitad de la población mundial este año va a votar, va a tener. Venezuela no tiene fecha, pero es en el segundo semestre. Sí, posiblemente en diciembre. Posiblemente sea la primera o segundo fin de semana de diciembre. Todavía estaban arreglando eso. En Estados Unidos, el detalle es que Biden, con sus lapsos mentales que tiene, muchos hablan de que es el títere de la señora Harris. De la señora Harris. Otros hablan de que él no figura nada, Y Trump, con su discurso incendiario, va sumando. O sea, no ha bajado. Va sumando, aunque en algunos estados está vetado, ¿verdad? Pero pese a estar vetado, tiene una cantidad de gente que lo está siguiendo, y una cantidad importante de gente que lo está siguiendo, pese a estar prohibido, digamos. Pero a Biden no le ayuda nada, primero, la política exterior. Eso que ocurrió en Jordania no le ayuda para nada, la guerra de Ucrania no le ayuda para nada, el apoyo a Israel no le ayuda para nada. Oía a un pro-israelita, pro-Estado de Israel decir: por favor, no comparen el genocidio cometido durante el Holocausto con este otro, refiriéndose al actual. Entonces no me ayude, compadre, que me ayudo solito, ¿verdad? Ahí hay dos elementos. Por un lado, desde las elecciones que ganó Trump a la Hillary, recordemos que sacó más votos la Hillary, y por un conteo de colegio, a una zancadilla de última hora, le ganaron. Luego se la regresaron a Trump en un masito. En las siguientes elecciones, lo de Biden fue igual, otro conteo de votos, y se la pusieron. Podemos esperar cualquier cosa en cuanto a término de eso, pero que las cortes hayan venido aprobando cuestiones contra los inmigrantes, eso es, toco el tema de los inmigrantes, porque muchos inmigrantes creen, más ahora que hay bastante con todo lo que ha hecho Biden para atraer gente, lo está capitalizando Trump del lado contrario. Podría ser la parte, no quiero decirlo así, pero así va a ser, incendiaria, que va a tener Estados Unidos, que acelera y marcha en Estados Unidos. Lo que pasa es que no las publican, ni Fox News, ni CNN, ni las grandes cadenas que no las ponen, pero todos los días hay marcha y hay protestas pro Palestina, pro migrantes, y hay de todo tipo. Recordemos que incluso
Cuando un policía, que ahora sacan a cada rato lo del caso que a una persona de raza negra lo mataron y todo, esas movilizaciones en torno a ello que no se venían dando desde a los años 60, 70, se ha venido creciendo por cualquier cosa, hay una manifestación, lo que pasa es que las cadenas no lo dicen, y en otro particular, todos los días hay una balacera en las escuelas. O en las calles, en los centros calles. comerciales, sí. Lo último fue que habían dicho que había una bomba en un centro comercial y se empezaron a jugar en red unos jóvenes y era una broma que habían ejercido unos tiktokers y todo, y a la hora de llegar el terror, el pánico que provocó, y la policía no pudo hacer mucho, ¿me entendés? Y después lo están viendo como una norma, lo van normalizando, lo van asumiendo que son juegos, pero hay muertes todos los días. Fíjate que la vez pasada estuve leyendo un dato que me llamó la atención de los inmigrantes, sobre todo los nicas o centroamericanos, jóvenes que mueren del corazón. Y me llama la atención, todos mueren del corazón. Y yo decía, ¿será que los jóvenes están tomando otro tipo de comida, están ingiriendo otros alimentos que no están acostumbrados pues, por su cultura, y tal vez tienen 2 o 3 trabajos y se toman eso energizante y eso es una bomba de tiempo? Pero no, además del estrés que implica el movilizarse para trabajar y todo lo demás, llama la atención que la mayoría mueren y que es el estado de alerta permanente, el estado de pánico permanente en el que viven. Y las estadísticas van sumando, las estadísticas van subiendo. Yo en la última vez que estuve fue hace 7 años, creo, 2019, 5 años. A mí me llamó la atención, creo que lo conté una vez, no sé si lo conté, que fui con la esposa de mi amigo a dejar a los niños porque él estaba en el hospital, le daba un chequeo médico, y me llamaba la atención cómo los papás, las mamás bajan al niño al colegio, los que son católicos lo persignan, los que no le hacen una santiguación, lo bendicen y todo, y vos mirás como que el niño va a la guerra y va a la escuela. Sí. Va a una escuela y lo despiden y como que van a la guerra, como, no sé, y o sea, que ese drama. Y yo como sociólogo siempre ando viendo los escenarios, leyendo a los actores, tratar de darle una lectura, qué es lo que está pasando. Porque era una despedida como cuando despedía a alguien que se va a poner el uniforme y va a la guerra, pues. Y va a la escuela, pues, sí. O sea, va a una escuela a verse con otros niños. Y entonces cuando yo hago la pregunta para llenarme de información y tener datos, y después fue a una iglesia y estaban orando porque en el barrio de vecinos habían 4 o 6 niños que habían muerto en manos de otros niños. Y después una profesora que era querida en la comunidad. Entonces ya nadie quería dar clase. La vez pasada dice empleo para maestros de habla hispana. Nadie quiere ser maestro. Nadie quiere ser maestro. O sea, es casi ir como con chaleco, pues. Y casco, y qué sé yo, pues, para impartir clases. Pero es que además no solamente es el tema de la seguridad del que va a dar la clase, sino también el tema de la autoridad que se le da a esa persona para poder dar clase cuando es irrespetado, totalmente irrespetado, y los mismos padres le ofrecen golpes al profesor por no aprobar a su hijo porque no sabía la materia, ¿verdad? Es decir, esa falta de autoridad o esa autoridad que le han restado ya al maestro por muchos pretextos. Pero bueno, esa es la situación en los Estados Unidos, una situación un tanto, no sé si tenías algo más, pero es una situación un tanto distinta a la situación que tiene hoy El Salvador, donde el presidente Bukele podría reelegirse, como se dice en Nicaragua, cholo, fácil, pues, con la mayoría de los apoyos. Los partidos tradicionales, el FMLN y Arena, tienen minorías, lo que significaría que el presidente Bukele quedaría con un legislativo totalmente a su favor, un ejecutivo totalmente a su favor y la elección de un poder judicial que quedaría también a su favor. Fíjate que
si bien la Corte avaló su candidatura y después el Congreso le dio un permiso de 6 meses, sin embargo, siguen las zancadillas. A pesar que ya el otro domingo estaban hablando de ausencia del poder por lo de la licencia. Si bien decimos que la tiene suave, porque derribó varias cosas, con su mano dura, contra el crimen organizado y todo, hay sectores que no están muy contentos, porque de alguna manera, voy a decirlo de esta manera, había un esquema económico. No voy a decir que era una clase media, ni que era una clase media alta, ni media baja, pero había un esquema económico basado en parte en todo lo que era la coima, el narcotráfico, el peaje y todo lo que vos querrás. Ahora, no estoy diciendo que estoy de acuerdo con esa parte, pero sí eso lleva a que hay sectores económicos que se han visto afectados por toda esa parte. Algunos eran beneficiados, no todos estaban golpeados. Ahora, recordemos que una buena parte son, uno de los rubros más altos que tiene El Salvador son las remesas también, por la cantidad de gente que ha vivido en el extranjero. Ahora, muchos de ellos hay 2 generaciones que se perdieron en El Salvador después de la guerra. Una generación de jóvenes que sus padres o murieron por todo el conflicto armado, o los mandaron afuera. O los mandaron fuera. Y había una generación que vivía con abuelos y nietos, ¿verdad? Por la ausencia de esta generación intermedia, o estaban muertos, o estaban fuera y mandaban plata. Y generalmente estos niños pasaron a tener mayor poder que los abuelos. Y yo ahí tenía un elemento clave, más allá de que si era bonito, no era bonito, si era estético, no era estético el monumento por la paz y todo lo demás, era el símbolo sociológico, el derribar, pues, que si la muñeca era fea, que si era azul, que si era el color que fuera. La alcaldía de San Salvador durante 2 periodos no le dio mantenimiento, y si a un monumento nacional no le das el mantenimiento, no le das la preponderancia como tal, eso se cae por sí solo. Y si más bien lo alimentas como un foco de delincuencia, qué casualidad que todo El Salvador limpio, menos el monumento. Qué casualidad, todas las maras presas, menos la cerca del monumento. O sea, no sé, pues, o sea, había exclusividad entonces, ¿verdad? No estoy de acuerdo si digo por los colores, voy al símbolo. Cuando vos quitas en la sociedad símbolo, una sociedad que vivió guerra, una sociedad que vivió exclusión, sobre todo esta generación, que ese desarraigo, ok, si era por el color, píntela el color que quiera, le hubieran dado otro realce. Pero el querer quitar eso, vos le quitas lo que se llama la memoria histórica. Es un binomio de palabras muy fuerte, que las nuevas generaciones tal vez no van a entenderlo, pero sociológicamente y sociopolíticamente o ideológicamente, la memoria histórica es la que hace que las sociedades no repitan sus errores del pasado. Más allá si no soy simpatizante de Bukele, el romper la memoria histórica de una sociedad que vivió un conflicto armado de más de una década y perdió esta generación y la que sigue, porque la otra está en la cárcel, ¿verdad? No tiene arraigo. Dice que va a ser un nuevo parque, que va a ser una ciudadela, que va a ser no sé cuánto, todo lo que querramos. Cuando vos quitas la memoria histórica y la suplís por cortos relatos, porque la memoria histórica parte del metarrelato, parte de las raíces. Que ya son mayores, que ya son viejos, que son de izquierda. No, esa es la memoria histórica de esa sociedad salvadoreña que padeció la guerra y que perdió una generación, y la subsiguiente la pierde porque tiene que estar en el extranjero, y la que sigue es alimentada y termina viciado haciéndose maras y pandillas. Entonces, cuando vos tenés ese vacío dentro de la historia de una nación, no espera, más allá de una reelección, puede reelegirse, pero va a haber problemas fuertes, porque eso a largo plazo no es lo que necesita el pueblo salvadoreño. Ok, ese es en el caso del pueblo salvadoreño. En el caso de Rusia,
Me parece a mí que la situación es exactamente la contraria. El presidente Putin podría ganar estas elecciones que tiene ya en los próximos meses, ¿verdad? Reelegirse como el presidente, que ese también fue un asunto que logró él legislativamente, que se le permitiera correr para un nuevo periodo, ¿verdad? Reelegirse presidente, pero él sí ha estado trabajando el tema de memoria histórica y sí ha estado trabajando el tema de darle a los rusos el valor que habían perdido de alguna Claro, en los últimos 2 periodos del gobierno de Vladimir Putin es un rescate de la memoria histórica. Incluso hasta hace 10 años no se hablaba de los millones que puso Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Solo se conocía nada más la historia de Hollywood. Y él puso en la historia y él lo trajo a la memoria histórica y le dio ese valor a esa parte. Y eso es lo que ha hecho de Rusia que se mantenga. Y mate que le tienen congelados 37.000 millones de euros y no se siente. ¿Por qué? Porque dentro de Rusia hay una fortaleza por su memoria histórica. Lo trae. Las 2 últimas celebraciones se miran que son apoteósicas, eso nunca ha pasado. Hay un candidato que logró recoger sus 100.000 firmas para ser candidato, Boris, no sé si así se pronuncia, Nadezhdin, le llaman el omnipolítico que desafía a Putin, pero es de la Siberia, es poco conocido, pero logró conseguir las firmas dice que es 100% pacifista y anti-Putin. Pues va a correr en las elecciones, Putin la lleva. Ya se oficializó el 29, ¿verdad? Su candidatura. Hay 2 más que están ahí ya por entrar. Entre hoy y mañana está Alexei y está Mijail. Hay varios aspirantes, porque, a ver, mira. Y hay una mujer periodista. Sergei Baburin. Sí. Anatoly Batashev, sí. Andrei Bogdanov, sí. Vladimir Davankov, sí. Nikolai Yaritonov, Sergei Malinkovich, Boris Nadezhdin, que decías ahorita, sí, el mismo Boris. Vladimir Putin, Leonid Slutsky, Irina Sviridova, que es del Partido Demócrata Ruso, que es economista, también ya tiene estado recogiendo firmas para lograr entrar. Putin es el que tiene ahorita todas las firmas, 315.000 firmas se necesitaban, ¿verdad? Él presentó sus 315.000 firmas, están pendientes todavía de presentar sus firmas todo el resto. ¿Ah? Va a estar bonita esas elecciones. Va a estar bonita estas elecciones que son, decíamos, entre el 15 y el 17 de marzo. Son varios días de elección porque hay que recordar que es una región muy amplia y se va votando en parte. Y lugares como la Siberia, que hay poblaciones largas. Sí. Entonces, para permitir que la mayor cantidad de gente pueda votar. Las que van a estar bonitas, pero vamos a tener tiempo, son las de Panamá, después de lo que pasó con el acuerdo minero. Sí, vamos a ver cómo resulta. Miremos cómo nos va el domingo. Y además que el expresidente Martinelli quiere volver a ocupar la silla presidencial. Vamos a ver. Pero no era la que estaba... No, pero ya está en Panamá, de regreso. Pero no es que estaba medio enjuiciado, con 10 años de prisión. En Estados Unidos, pero ya está de regreso en Panamá. Bueno. O sea, que lo elige el presidente, al día 7 se lo lleva. Vamos a ver qué ocurre. Muchas gracias, Bismarck. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus.